que nos han puesto sobre lo malos que son las drogas. Yo realmente estoy de acuerdo con ellos, el cannabis es muy malo y produce situaciones complicadas, pero realmente hemos intentado demostrar, mi grupo y yo, que la lucha contra las drogas y la forma de disminuir el consumo y los peligros de la droga es a través de la legalización y a través de unos mejores estudios y a través de advertir de los peligros a la gente y a los escolares sobre todo. Pero realmente nos han puesto, por ejemplo, este compañero nos ha puesto un caso muy bonito, pero yo voy a poner otro caso, pero hay una diferencia sustancial en este caso, que este caso es real, que este caso ha pasado. Es un matrimonio que se llaman Quique y Lupe y que han perdido su casa debido a que no han podido pagar una multa por tener una planta de cannabis en su casa. Realmente eso es lo que queremos, que gente que, por cierto, se han sometido a análisis voluntarios y han demostrado que no son consumidores de cannabis, es decir, y que plantaron la planta por su hermano, es decir, son personas que no están haciendo realmente daño a la sociedad, que están haciendo algo legal, que tengan multas, que pierdan su casa, realmente eso es lo que está consiguiendo la penalización, eso es lo que está consiguiendo el proteccionismo, atacar a los eslabones más débiles de la cadena, que son los que ellos no tienen en cuenta, porque realmente, ¿quiénes son los que acaban condenados y en las cárceles? ¿Los grandes narcotraficantes? No. Acaban el camello, acaba el consumidor que se hace un porro en el parque, y realmente este no es el problema. Nosotros tenemos que cambiar la forma de pensar y no tener la convicción de que prohibicionismo y luchar contra las drogas es lo mismo. Porque realmente tenemos que apostar por una lucha científica, con datos y argumentos, no con demagogia, como aquí proponen ciertos sectores. Nosotros proponemos casos legales y nos damos cuenta y hemos aprendido a través de toda la liga de debate que con la penalización solo se lucha contra los eslabones más débiles de la cadena, que no se consigue reducir la oferta, que la gente simplemente, que con el proteccionismo se atacan los eslabones más débiles, favoreciendo a las grandes mafias. Realmente, al prohibir el cannabis, conseguiremos que la gente tenga más multas, que sufran peores efectos, que la droga esté más, que la marihuana esté más adulterada. Realmente han puesto otros ejemplos muy interesantes sobre tipos de cannabis que son muy perniciosos. Pues sí, yo a lo mejor esos tipos de drogas depende, habría que hacer estudios, pero ya hablando del cannabis, creo que el cannabis, según la ONU es una planta, es la floríola sumida de la planta cannabis con resina, no debe ser ilegal, debe ser legalizada. Muchas gracias por todo.